Muy bien, pues vamos a orar y comenzamos así esta última clase, ¿vale? Gracias, Padre, porque podemos abrir de nuevo tu palabra. Gracias porque podemos de nuevo estar un rato contigo. Gracias porque tu palabra es un milagro y porque profundizar en ella y estudiarla es algo que bendice nuestra vida. Te pido que nos ilumines. Tu Espíritu fue quien inspiró las Escrituras y ahora necesitamos su luz también para quitar esas sombras de nuestra mente y poder comprenderla. Ayúdanos a vivirla y ayúdanos a esperar a Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues vamos a compartir la pantalla como siempre y así poder ver un poquito lo que nos va a tocar hoy. Bueno, pues las pequeñas historias se han convertido, me parece, en grandes enseñanzas, ¿verdad? Creo que hemos aprendido muchas cosas en estos meses de una forma muy práctica, de una forma muy sencilla, pero así es como son también las parábolas y cómo Jesús las presentó. No solamente la multitud, las personas del pueblo, del vulgo, podían comprenderle, sino también, y de una forma mucho mejor, los fariseos, los escribas y los líderes religiosos. Por tanto, Jesús empleó, digamos, una teología profunda, pero explicada de una forma muy sencilla, ¿no? Y personalmente para mí es un desafío también hacer eso también en mis predicaciones, procurar explicar las cosas del Señor, pero de una forma sencilla, para que lo podamos entender. Entonces, vamos a ver hoy la parábola número 36, que la vamos a titular El siervo. Y vamos a ir a Mateo 24, versículo 45. Mateo 24, 45, y ahí está hablando el Señor, como siempre, y dice así: ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Os aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. Creo que os estáis dando cuenta, hermanos, que las parábolas parece que algunas cosas siempre se están repitiendo. Ya hemos visto varias parábolas que terminan así, donde la persona desobediente termina en la oscuridad, en las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Y esto es siempre para hablar de que aquellas personas que no obedecen al Señor, que no creen en su palabra, van a terminar en un lugar que es terrible y que es un lugar de tormento donde el Señor realmente no está. Por eso es importante recordar también no solamente esos temas, sino también otros, por ejemplo, como la administración de los bienes. Si os dais cuenta, fijaos cuántas parábolas hablan de cómo la persona está administrando sus posesiones y su vida. En las parábolas, sobre todo, encontramos esto. El Señor nos habla y está mostrando que tiene que ser la, la persona consciente de lo que está haciendo. Por eso es importante entender estas cosas. El Señor se fija mucho en cómo administramos no solamente nuestra vida, nuestro cuerpo, sino también nuestras posesiones y nuestros recursos. Y hoy también tenemos parábolas que van a hablar de eso. Aquí encontramos, como dice esa parábola, a un siervo fiel, y esa palabra significa alguien que es digno de confianza, una persona confiable, una persona a la que se le puede delegar responsabilidades sabiendo que las va a cumplir.
Por eso el Señor habla de un señor que tenía un siervo así y que puede marcharse tranquilo al saber que su siervo va a cumplir lo que se le pide. Pero él dice, pero ¿qué pasa si ese siervo o ese mayordomo o ese esclavo se deja llevar por la impaciencia y empieza a decir, bueno, mi señor dijo que va a venir, pero tal vez no venga, o tal vez le pasó algo? Y entonces tenemos que ser conscientes de que a veces la impaciencia puede llevarnos a pecar. Y esto ya lo encontramos desde las primeras páginas de la Biblia. Encontramos, por ejemplo, al patriarca Abraham, que como pasaban los años y el hijo prometido que Dios le había dicho que iba a tener no venía, ¿eh? Porque pasaron, yo no sé si fueron entre 10 y 15 años, me parece, y todavía ese niño no venía. Entonces él dijo, bueno, eh, tal vez pues puede ser tener un hijo con Agar, con mi criada, y que ese sea el hijo que Dios quiere. Entonces, él no estaba haciendo en un sentido nada malo porque en aquel momento era posible tener no solamente una esposa, sino también tener una criada con la cual tener hijos. Eso no era una desobediencia. Lo que era una desobediencia fue la impaciencia, porque Dios le había dicho que de él mismo y de Sara iban a tener un hijo. Sin embargo, no llegaba. Y esa impaciencia le llevó pues a cometer algo que no era el plan de Dios ni la voluntad de Dios. Y fijaos cómo de ese niño que tuvo con su sirvienta, con Agar, que fue Ismael, de ahí descienden luego todos los árabes y de Isaac todos los judíos, como sabéis. Así que fijaos, desde hace ya 3000 años, 2500 años, échale 4000 años por lo menos, que comenzaron los problemas entre judíos y árabes. Y todavía al día de hoy siguen estos problemas. Y todo porque un hombre fue impaciente. El pecado personal también puede llevarnos a maltratar a otros, porque cuando pensamos egoístamente y pensamos solamente en nosotros, a veces podemos sentirnos como si nosotros fuéramos los que mandamos o los que tenemos la autoridad, cuando simplemente somos siervos. Y esto puede llevar a que abusemos, sea espiritualmente, si somos líderes de la iglesia, o sea de una forma eh, digamos, laboral, si somos jefes, etcétera, etcétera, o de una forma familiar. El hecho de poder estar maltratando a nuestra esposa, a nuestros hijos o a personas que viven con nosotros. Por eso es importante el hecho de que seamos personas confiables y que tengamos paciencia, porque ya hace 2000 años que Jesús dijo que iba a volver y todavía no volvió. Y si nosotros decimos, como ya empiezan a decir algunos creyentes liberales, de que realmente eso no se va a dar, eso no va a pasar, lo que Jesús dijo cuando iba a volver no se refería a una segunda venida literal, y si empezamos así, entonces eh, las promesas que tenemos en la Biblia empiezan a quedar sin cumplir y comenzamos a desconfiar de la palabra de Dios. Ahí también dice, hablando del siervo, que era una persona que iba a alimentar a otros mientras el Señor no venía. Y esto también es algo que podemos aplicar al liderazgo. Dios nos ha puesto como pastores o como enseñadores o como evangelistas para poder alimentar a las personas de la iglesia. Ahora, recordemos que lo más importante para un creyente es alimentarse él solo diariamente. No es algo que la persona tiene que esperar para que llegue el domingo y para que el pastor lo alimente. No se trata de eso. Tenemos que alimentarnos cada día de nuestras vidas de forma personal, en nuestra relación con el Señor, en nuestro devocional, en la lectura bíblica, etcétera. Y luego el domingo recibir un buen solomillo donde percibamos todo el trabajo y el estudio que el predicador ha dedicado y donde podemos tomarnos un plato verdaderamente fuerte, que no es leche espiritual, sino que es alimento sólido. Pero el gran secreto del cristiano es alimentarse cada día del Señor, como os decía el domingo pasado. De esa forma vamos a estar llenos del Espíritu y vamos a estar sensibles a la voz de Dios en nuestras vidas. Pero no solamente el líder
o la persona responsable de una iglesia a la que Dios ha llamado es el que tiene la función de alimentar en un sentido o de pastorear, sino que todo creyente puede también eh, alimentar a otras personas. Todos podemos dar un folleto evangelístico, todos podamos dar una palabra de ánimo, todos podemos mandar un WhatsApp diciendo estoy orando por ti. Por eso que el cristiano puede estar alimentando de esa forma espiritual a otras personas. Y es algo que tenemos que recordar. Nosotros somos creyentes y cada creyente tiene un sacerdocio que cumplir. No es solamente que los que están en la iglesia como líderes son los que sirven o los que desarrollan una función, sino que cada creyente tiene al menos un don y entonces, de acuerdo a ese don, de acuerdo a los talentos y a las responsabilidades que Dios nos dio, podemos estar dando regalos a otras personas. A veces una simple sonrisa, una palabra de cariño, de gratitud, puede hacer una diferencia en la vida de otra persona. Y recordemos también, como nos cuenta esta parábola, que la fidelidad en la tierra va a ser recompensada en el cielo. Porque en estas últimas parábolas que estamos viendo, bajo el tema general de la consumación del reino, nos muestra qué va a pasar al final, cuando nuestras vidas terminen en esta tierra, estemos en la presencia del Señor y allí seamos recompensados por lo que hemos hecho aquí mientras estábamos en la tierra. Recordemos también, porque Jesús es el Señor de la casa y Jesús es aquel que ya vivió una vida perfecta y que murió y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y de Él es de quien vamos a recibir esa recompensa, de todo lo que hayamos hecho aquí por amor a Él. Pero como siempre, las parábolas también hablaban a los líderes religiosos, y los escribas y los fariseos no estaban siendo fieles en su misión. Por eso esta parábola está mostrando que había personas que eran siervos de Dios porque estaban al frente en lo religioso de Israel, pero sin embargo no estaban siendo fieles. Y la venida de Cristo siempre es inesperada para el incrédulo. A los creyentes se nos dice que tenemos que estar esperando a Cristo, pero de una forma gozosa. Sin embargo, a los incrédulos, como vamos a ver después, la venida del Señor es como un ladrón en la noche, que va a venir y que va a traer castigo para ellos. Hay un versículo, 1 Corintios 4:2, que dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por tanto, nosotros somos también como el siervo de esa parábola. Dios nos ha encomendado una serie de cosas o personas o funciones o talentos en nuestra vida y nosotros somos responsables de cómo vamos a usarlo para la gloria de Dios. Y esta parábola, aunque ya la estamos aplicando un poco a medida que la estamos estudiando, también me tiene que llevar a pensar en una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿soy una persona confiable? ¿Soy alguien en quien se puede confiar? ¿Soy una persona diligente? ¿Soy una persona responsable? A lo mejor tienes un trabajo secular, como la mayoría de las personas, y tienes un jefe o alguien a quien rendir cuentas, y tienes tal vez, tú trabajas muy bien ahí y haces un trabajo excepcional, pero cuando se trata de las cosas de Dios, estoy también teniendo bien puestas las prioridades en mi vida, estoy sirviendo al Señor con los dones que tengo, o puede ser que me canse de esperar por el Señor y que entonces el diablo me tiente y que entonces comience a hacer cosas que tienen que ver con mis deseos carnales y no con la voluntad de Dios. Bueno, son cosas que tenemos que pensar y que aplicar a nuestras vidas con esta parábola del siervo. Vamos a la parábola 37. Es la parábola que se conoce como las 10 vírgenes. Pero como estamos leyendo siempre en la Nueva Versión Internacional, vamos a llamarle la parábola de las jóvenes. Las jóvenes.
Y vamos ahí, Mateo 25, versículo 1. Dice, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. ¡Ahí viene el novio! ¡Salid a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos un poco de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron éstas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para vosotras. Es mejor que vayáis a los que venden aceite y compréis para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no os conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manteneos despiertos, porque no sabéis ni el día ni la hora. Bueno, tal vez lo más triste de esta parábola es esa frase que leímos cuando dice, y se cerró la puerta. Esa frase también aparece ya en el Génesis, cuando viene el diluvio, y entonces Noé está predicando durante 120 años para que las personas escuchen acerca de un juicio que se aproximaba, de un diluvio, y cuando llega el momento y va a empezar a llover y ya están todos los animales en el arca y y Noé y su familia, dice ahí que Dios cerró la puerta. Y el arca sabéis que es como un tipo de la salvación, porque va a llegar un momento en la vida del ser humano donde ya no va a haber más oportunidad de salvación. Se va a acabar el tiempo de gracia, se va a acabar la oferta de salvación. Y esa frase es muy triste, y se cerró la puerta. Y cuando el novio, en este caso el Señor, cierra la puerta, ya no se puede hacer nada. Bueno, recordad también que las bodas orientales, debido al calor del día, generalmente se hacían por la noche. Hoy aquí en nuestro medio, pues podemos hacer las bodas, aquí en Galicia por lo menos, de día, con una comida, aunque es una comida un poquito tarde, pero también pueden ser por la noche. Pero allí prácticamente todas eran bodas nocturnas. Entonces, ¿qué sucedía? La novia estaba esperando con sus amigas, con las damas de honor, en su casa, y estaba esperando por el novio. Y cuando llegaba el novio a casa de la novia, pues entonces salía la novia con sus acompañantes y comenzaba la marcha desde la casa de la novia hasta la casa del novio, que era donde se hacía el festejo. Por eso era importante el tema de las lámparas. ¿Entendemos? Porque si no decimos, bueno, ¿y qué tienen que ver estas lámparas aquí con un novio? Bueno, pues porque si no entendemos el contexto cultural, nos cuesta entender la Biblia. Entonces, toda esa comitiva y todas esas personas iban caminando, y aún era un trecho largo, de la casa de la novia a la casa del novio, con todas esas lámparas encendidas. Y eso era algo muy bonito y muy digno de ver. Y otras personas también que no habían ido a casa de la novia podían unirse a toda esa celebración, pero solo hasta llegar a casa del novio. Una vez que entraban todos allí y que estaban todos dentro, se cerraba la puerta y ya nadie más podía entrar, porque se suponía que todos eran los invitados y los demás que venían después, pues podían ser personas que se hacían pasar por invitados o lo que fuese.
Recordemos también que el aceite en la Biblia es el símbolo, como ya sabéis, del Espíritu Santo. Ya desde el Antiguo Testamento, la unción, el tema de estar ungiendo a los profetas o a los reyes, etcétera, etcétera, era algo que simbolizaba que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, lo iba a capacitar para llevar adelante una obra espiritual. Y entonces aquí también lo que está mostrando es que las únicas personas que pueden entrar al banquete de bodas eran las que tenían aceite en sus lámparas, es decir, las que tenían el Espíritu Santo. Lo que está mostrando Jesús es que ninguna persona que no tenga el Espíritu de Dios morando en su vida puede ir al reino de los cielos. El Señor Jesús explica en la Biblia, y luego lo encontramos también en las cartas del Nuevo Testamento, donde los escritores nos muestran que el Espíritu Santo es aquel que transforma nuestra vida y que es como un sello en nuestro corazón. Por tanto, si no tenemos su unción, si no tenemos su aceite, si no tenemos su presencia en nuestra vida, no podemos entrar en ese banquete. Y el tema este todavía da para más, porque Jesús, como novio, fue a preparar un hogar para su novia, que somos nosotros, y volverá a buscarnos. Por eso puedes leer en Juan capítulo 14, donde dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Es como si les diera las palabras de un novio que a veces se ausentaba durante un año para ir a preparar el lugar donde iba a vivir con su futura esposa. Y de la misma forma el Señor asciende al cielo y está preparando lugares y moradas para su esposa, que somos los creyentes de toda la Iglesia universal. Y va a volver a buscarnos. Y mientras nosotros tenemos que estar preparados. ¿Mm? Israel se puede decir que es como el amigo del novio y como la dama de honor de la novia. Hay aquí un tema interesante que no podemos pararnos en esta noche porque no tenemos tiempo, pero hay personas que creen que debido a que Israel rechazó a Cristo, entonces Israel también fue rechazado y la Iglesia sustituye completamente a Israel. Y eso es algo que no es correcto totalmente en cuanto a la Biblia. Es verdad que Israel rechaza a Cristo y entonces la salvación también se extiende a los gentiles, pero el papel de Israel en las profecías, en las promesas bíblicas y en los planes de Dios todavía sigue ahí. No es que a Israel se le puso una X de rechazo por completo encima de ellos y ya no sirven para nada. No, llegará el tiempo en que Israel va también a creer en el Señor, porque las promesas que Dios les hizo también se van a cumplir. Entonces, en un sentido, la Iglesia, digamos que es injertada, como dice Pablo, en el olivo de Israel, pero no de ninguna manera que Israel es rechazado por completo. Entonces, decimos que Israel es el amigo del novio, como decía Juan el Bautista, yo simplemente soy el amigo del esposo y me gozo al escuchar el esposo, pero digamos que ahora la esposa y la novia de Cristo somos la Iglesia. Pero Israel también formará parte en su momento de toda esta serie de redimidos. Y aquí en esta parábola el problema no es dormirse, como sí sucedía en otras parábolas que ya vimos, donde se nos decía velad, orad, estad atentos, no os durmáis. Aquí en esta parábola el problema es la falta de aceite, como estamos viendo. Tanto las vírgenes que eran prudentes como también las insensatas, todas se durmieron. Entonces el problema era qué pasaba cuando llegaba el novio, cuando se anunciaba que ya estaba llegando y que de repente las jóvenes que no tenían aceite se daban cuenta que no les iba a llegar el aceite para todo el camino. Además, las lámparas que se usaban para el exterior, para el aire libre, parece que tenían un depósito muy pequeño de aceite y por eso tenían que llevar reservas. No eran como las lámparas de aceite del interior de las viviendas
que tenían depósitos con mayor volumen. Entonces, luego, claro, ¿qué pasa con estas jóvenes? Las prudentes no podían compartir con ellas el aceite. Y esto también es un símbolo que nos muestra que nadie puede compartirte su salvación, en el sentido de que la salvación es individual. Nadie puede, digamos, salvarse por ti, sino que tú tienes que tomar una decisión por Cristo. Nadie puede compartir el aceite del Espíritu Santo en el sentido de si yo soy el padre y me salvé, pues entonces mi hijo o mi nieto también se va a salvar. No, la salvación, como sabéis, es algo individual, es totalmente personal e intransferible, como se dice también en el documento de identidad o en las huellas dactilares de una persona. Solamente la persona que cree en Cristo como Salvador, sin tener nada que ver con los demás, es la persona que va a recibir el Espíritu de Dios. Y como os decía antes, Jesús es novio para el creyente, pero va a ser un ladrón para el incrédulo. Y es difícil, ¿no? Esto. ¿Cómo puede ser que trae tanta bendición para unos y tanta ira, como vimos el martes pasado, y tanta maldición para otros? Pero es que depende de la decisión de las personas. No es Dios quien está enviando a las personas a la condenación eterna, sino que son las personas las que deciden ir allí al rechazar la obra de Cristo. Y alguien dijo que las puertas del infierno están cerradas desde adentro, por la decisión de las personas. Por eso dice Apocalipsis 3:3, cuando le está hablando allí a aquellas iglesias, dice, así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Y aquí está mostrándonos el Señor, que es el mismo que está hablando aquí en este escrito de Juan, que va a venir como un ladrón de una forma inesperada y para traer castigo y juicio contra aquellos que no han obedecido y no se han arrepentido. Por eso es muy importante entender que la salvación también es un mandato de Dios. Dios manda a todos los hombres, a todo ser humano, que se arrepientan. Eso lo vamos a leer después en ese versículo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta parábola en cuanto a las jóvenes vírgenes? Bueno, primero tengo que pensar, ¿yo estoy siendo una persona, un creyente prudente o insensato? No podemos aplicar literalmente la parábola, pero puedo pensar en mi vida y ver si realmente estoy cumpliendo, como en la parábola anterior que vimos, la función que Dios me dio, el don que Dios me dio. ¿Tengo el aceite del Espíritu Santo en mí? ¿Estoy seguro de mi salvación? ¿He comprendido lo que Dios pide de lo que es el discipulado cristiano? ¿Me guardo pura también como una novia, como la novia de Cristo? ¿Estoy buscando la santidad? ¿Estoy dejando que la luz del Espíritu Santo y el aceite que Dios puso sobre mí ardan continuamente? ¿O como dicen algunos versículos del Nuevo Testamento, tengo al Espíritu apagado o entristecido? Porque el Espíritu quiere ayudarme, quiere hacer cosas en mi vida, quiere potenciarme, y yo, debido al pecado que tengo en mi vida, no le dejo al Espíritu de Dios que me llene. Entonces son cosas que uno se tiene que preguntar en esta parábola. Y por último vamos a ver la parábola número 38, que es la parábola que se conoce como los talentos. No tiene que ver con los talentos, digamos, de nuestro intelecto o talentos naturales. Ya sabéis que un talento pues era una medida de dinero, ¿eh? Entonces a veces se usaba una dracma, un talento, etcétera, etcétera, como hoy podemos usar pues el euro o otro tipo de monedas. Entonces los talentos eran monedas de oro. Y dice así Mateo 25 y versículo 14.
El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de oro, a otro 2.000 y a otro solo 1.000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con las otras 5.000. Señor, dijo, usted me encargó 5.000 monedas. Mire, he ganado otras 5.000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2.000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2.000 monedas. Mire, he ganado otras 2.000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quitadle las 1.000 monedas y dádselas al que tiene las 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo afuera, a la oscuridad, de donde habrá llanto y rechinar de dientes. Si os acordáis, esta parábola también nos recuerda a otra parábola que habíamos visto y que parece que las dos son parecidas, pero en aquella habíamos visto que las cantidades eran más pequeñas y que no trataban el mismo tema. Aquí lo que aprendemos es que Dios valora no la cantidad obtenida, sino la fidelidad ejercida. Dios no te va a decir qué bien has hecho, hijo mío, porque has ganado 500 personas para Cristo. Bueno, habrá personas que hayan ganado 500 personas para Cristo o más, pero tal vez muchos no lleguemos a esa cifra. De lo que se trata es de ser fieles en nuestra vida, según el don que hemos recibido. Por eso, el éxito en el ministerio cristiano no depende de las cifras, depende de nuestra fidelidad. Y eso es algo que consuela nuestro corazón. Como os decía también alguno de estos martes, hay países donde están abiertos al Evangelio de una forma tremenda y donde las personas reciben a Cristo por cientos. Aquí no es igual en España. No podemos soñar con ver eso aquí por la forma de ser de la persona, por la historia, por la cultura y por toda una serie de cosas. La Biblia es la misma, el poder del Evangelio es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero sin embargo, la tierra del corazón, como vimos en una parábola, no es la misma. España es un lugar lleno de piedras, donde las personas tienen el corazón completamente endurecido, donde hay que cavar mucho para que la semilla caiga.
Por eso, esto no lo digo como una justificación a mi ministerio en España, sino porque he estado en Argentina, he estado en Uruguay, he estado en Paraguay, he estado en Suiza, he estado en Portugal, y la gente no es igual, no son iguales, somos diferentes. Y el Evangelio, cuando cae, depende de la tierra del corazón, cómo va a dar fruto esa semilla. Por tanto, tenemos que tener esto en cuenta, primero para no desanimarnos, sino para saber que lo que Dios nos pide es que sembremos y reguemos y sembremos y reguemos y Él dará el crecimiento. Yo tengo que descansar en que el crecimiento y el fruto siempre lo va a dar el Señor. Yo no puedo apurar el fruto, yo tengo que esperar, como el labrador espera hasta que llegue el momento de dar fruto. Y también Dios no va a pedirte más de lo que puedes dar, pero tampoco te va a pedir menos. Entonces, esto también tiene que ver con nosotros como cristianos. Debemos aprender a ser diligentes, a ser fieles en nuestro trabajo para el Señor. Es verdad que cuando tienes un trabajo secular, pasas la gran parte de tu día con personas no cristianas, si es un trabajo donde no hay creyentes. Pero es ahí donde Dios te pide ser fiel. Eso no significa que tú tienes que estar todo el día predicando el Evangelio a todos tus compañeros de trabajo, porque eso significaría también que se cansen y que te puedan llegar a aborrecer. Pero Dios te va a dar las oportunidades para que puedas hablarles y puedes pedirle esas oportunidades al Señor. Y según el país en el que estás, aprovecha cada oportunidad que tienes para hablar con tus familiares no creyentes, con tus vecinos, con personas en el trabajo o en los estudios, en la universidad, donde sea. Dios no nos va a exigir más de lo que podemos. Por eso vemos en esta parábola que a uno que sabía que podía rendir con esas 5.000 monedas de oro, le dio esa cantidad y fue capaz de conseguir el doble. Pero a otro ya no le dio las 5.000 porque sabía que no tenía capacidad para eso. No es que ese creyente es menos o es menos importante o es peor que el otro. Es simplemente que todos tenemos talentos diferentes, cuerpos diferentes. Nuestra salud es diferente. Unos tienen una enfermedad, otros tienen otra enfermedad. Y cada uno lucha con todas esas cosas y todo lo que está englobado ahí en nuestra vida. Entonces Dios nos va a pedir cuentas de cómo hemos hecho con lo que tenemos y con lo que Él ha permitido en nuestras vidas. Y no se trata de envidiarnos, no se trata de tener celos unos de otros, o no se trata de querer quitarnos de encima el don que Dios nos dio porque queremos otro. Es lo que el Espíritu Santo ha querido darnos, y con eso nosotros tenemos que ser fieles. Todos, todos tenemos dones, talentos y recursos que tenemos que invertir. Y tenemos que invertirnos en el reino celestial. Que trabajemos para un jefe durante 8, 10 o 12 horas todos los días no significa que no estemos invirtiendo en el reino de Dios. Porque el ejemplo que tú estás dando en tu trabajo, tu trato con los compañeros, tu sonrisa, tu gentileza, como dice la Biblia, que debe ser conocida de todas las personas, todo eso está dando rasgos y aspectos de lo que es el Evangelio. Por eso es importante en tu forma de hablar y en tu forma de comportarte que lo hagas como un verdadero hijo, como una verdadera hija de Dios. Tal vez no vamos a tener todo el tiempo que nos gustaría para estar siempre predicando la Biblia, pero con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestras reacciones, porque a veces ahí es donde se ve realmente qué tenemos dentro, cuando reaccionamos, cuando alguien nos molesta, cuando alguien dice algo que nos hiere, reaccionamos y nos sale no el Espíritu Santo, sino que nos sale la carne. Y ahí podemos meter la pata y podemos equivocarnos y luego tener que pedir perdón. Y ya es algo que va en un sentido dejando marcas en nuestro testimonio como cristianos. Por eso es tan importante que estemos llenos del Espíritu. Luego también la pereza
o la negligencia son enemigos de la vida cristiana. No vas a encontrar nunca a nadie en la Biblia que está siendo perezoso y Dios va a ir ahí a llamarle para su obra. Siempre vas a encontrar en las Escrituras personas que estaban trabajando, que eran fieles en su trabajo, fuese en el campo, fuese con el ganado, fuese con lo que fuese, pero Dios siempre está llamando en la Biblia a personas diligentes. Recuerdo ahora también el capítulo 31 de Proverbios, donde nos muestra a esa mujer virtuosa que está siempre trabajando, siempre haciendo cosas, preparando ropa para su familia y negociando y haciendo esto y lo otro y dando a las personas necesitadas del pueblo, y su marido lo alaba y sus hijos también, porque una persona cristiana que es diligente en lo que hace, que es trabajadora, que no es perezosa, es algo que adorna el Evangelio. Por tanto, nosotros también, como hombres y mujeres cristianos, debemos aprender a ser diligentes en lo que hacemos. Y Dios no quiere que escondamos nuestros talentos en la tierra. Como hizo este hombre, tenía esas 1000 monedas y, de hecho, eh, los rabinos judíos decían que si tú querías guardar de los ladrones algo valioso, lo mejor era que lo enterrases en la tierra. Y es verdad, ahí nadie lo iba a encontrar. Pero el problema es que ahí tampoco te iba a dar ningunos intereses, ni te iba a dar ninguna recompensa. Y este hombre enterró esas 1000 monedas de plata, de oro, perdón, y cuando llega el Señor simplemente las desentierra y le dice, mira, aquí está lo que me diste. Y el Señor le dice, bueno, y con esto, ¿para qué te lo dejé entonces? Entonces nosotros tenemos que ser sabios y pensando en eso de que la tierra, enterrarlo en esta tierra como si fuera este mundo, ¿dónde estamos enterrando nuestros talentos? Estamos perdiendo el tiempo, estamos usando nuestros dones para cosas del mundo, estamos, no sé, cada uno de nosotros tiene que ver qué está haciendo con su vida, ¿no? Pero esconderlo en un pañuelo, como veíamos en la otra parábola, que era muy parecida a esta, o enterrarla en la tierra, no es algo que Dios quiere. Los recursos que nos dio son para invertir en el reino de los cielos, son para ganar a más personas para Cristo, son para edificar a nuestros hermanos en la iglesia, y siempre el reino tiene que estar extendiéndose hasta que llegue ese momento en el cual Dios, como veíamos antes, cierre la puerta y el tiempo de gracia se termine. Recuerda también que el siervo inútil fue castigado por su falta de obediencia. Y esto es lo que os decía antes en la parábola anterior. La salvación no deja de ser también una obediencia y un mandato. Dice Hechos 17, versículo 30 y 31, Dios ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. Y como muy bien sabes, este hombre, este Dios hombre, este Hijo del hombre, es Jesús, aquel que vivió, aquel que murió, aquel que resucitó, aquel que fue elevado hasta lo más alto, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre y ante quien se va a hincar toda rodilla. Él va a ser quien va a juzgar al mundo con justicia. Vino como un cordero para dar su vida, pero volverá como el león de la tribu de Judá para traer su venganza, para traer su ira, para traer su justicia. Y vemos en este versículo que Dios manda a todas las personas que se arrepientan, porque a Dios le da pena, Dios tiene compasión en su corazón de que las personas no se salven. Dios ha preparado la, digamos, la solución para el problema del pecado. Dios lo ha dado todo a su Hijo, ha permitido que muriese en una cruz, ha cargado el pecado de todos nosotros sobre su Hijo. Y ya no puede hacer más que eso.
Y si las personas siguen rechazando esa obra de gracia, esa obra de amor en la cruz, Dios no puede hacer más. Esas personas se están autocondenando al infierno. Y ni siquiera Dios, y vamos a decirlo así, ni siquiera Dios puede librarlos del infierno, porque no depende de Él. Dios trajo la salvación, Dios trajo la solución, pero si ellos no quieren recibirla, Dios no puede hacer nada más. Por eso, aunque Dios es un Dios de amor, Dios también es un Dios justo, y Él da la solución, aun que nosotros ni siquiera lo merecemos. Y varias veces en esta parábola encuentras esta frase tan bonita. Bueno, muy bien, has sido fiel, pues ahora yo te voy a poner sobre mucho más. Y aquí vemos la generosidad de Dios. Algunos dicen que la tierra es un ensayo para el cielo. En un sentido es así. Aquí Dios nos está probando, está viendo cómo somos en nuestra forma de administrar, en nuestra forma de gestionar los recursos, en nuestra forma de usar nuestros dones y talentos, y luego nos va a dar mucho más. ¿Eh? Y además vamos a compartir la felicidad de tu Señor, como dice ahí. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Yo sueño con ese momento en el cual realmente experimente lo que es la palabra felicidad en toda su dimensión. Porque aquí podemos ser más o menos felices, podemos a veces tener momentos de alegría, momentos de gozo, pero la vida es agridulce. Te estás gozando por una cosa, pero estás llorando por otra. Estás alegre de un nacimiento y estás triste porque alguien se ha ido. Y la vida es así, la vida es injusta. Estamos en medio de un mundo caído, en medio de un mundo donde el príncipe de este mundo es el diablo. Y estamos sufriendo como cristianos simplemente por el hecho de ser cristianos. El cristianismo siempre ha sido una religión a la que se le ha perseguido. Y ya Jesús lo dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros también os van a perseguir. Si a mí me han hecho daño, también a vosotros, porque el discípulo no es más que su maestro. Por tanto, no encontramos una felicidad completa en este mundo, ni siquiera siendo creyentes. Porque podemos tener el Espíritu Santo en nuestra vida y la salvación y el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, ya la tenemos aquí, pero todavía no gozamos de toda la plenitud de la felicidad. Y es algo que no puedes buscar pues un parangón en este mundo, no hay algo que puedas decir, el cielo y el sentimiento de gozo que voy a tener allí va a ser como esto de esta tierra. No hay. No hay. Por eso te digo, sueño con ese momento donde realmente con mi nuevo cuerpo y como un hombre glorificado por la gracia de Dios pueda sentir lo que es ser feliz por completo, sin lágrimas, sin enfermedad, sin pruebas, sin tribulación, y todo eso por la gracia de Dios. Y la ausencia de esa felicidad conlleva, como dice esta parábola, exclusión, conlleva oscuridad, conlleva llanto y conlleva dolor. Cuando una persona no está en el gozo del Señor, cuando una persona no entra a formar parte y a disfrutar de la felicidad que el Señor nos da, entonces está en el otro extremo. No hay luz, sino que hay oscuridad. No hay aceptación, sino que hay exclusión. No hay alegría, sino que hay llanto. No hay regocijo, hay dolor, hay tortura. Y algunos dicen que la peor tortura del incrédulo en el infierno va a ser el recordar que tuvo la oportunidad de aceptar a Cristo, pero no lo hizo. Algunos dicen que ese va a ser el sentimiento más torturador que una persona va a tener en el infierno. Pude haber dicho que sí y dije que no. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio.
y tenemos que dedicar todos los recursos que tenemos para salvar a otros del fuego. Como dice Judas, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, porque están muy cerca del infierno, porque llega el momento en el que se va a cerrar esa puerta y ya no va a haber gracia para ellos. Alguien dijo también que el infierno tiene una puerta de entrada, pero no de salida. Y una vez que las personas van allí, ya no hay manera de salir. Como vimos en aquella parábola del rico y de Lázaro, no hay descanso alguno, no hay momento de algo hermoso allí en el infierno, porque es algo que es completo y ajeno a lo que es Dios. ¿Y cómo aplicar esta parábola? Aunque ya lo estamos aplicando. Bueno, lo primero es pensar si realmente tengo esa seguridad de salvación. ¿He tenido un encuentro personal con Cristo? Hay personas que no recuerdan exactamente un momento o un día en su vida. A veces es un proceso en la vida y van recordando etapas, pero siempre hay algo donde tú dices, aquí en este momento yo supe que era cristiano. Y tienes que tener algo así en tu vida. No simplemente un bueno, yo pues creo en Dios y siempre creí en Dios y eso no es una salvación, eso no es un encuentro con Cristo, eso no es una convicción de pecado donde el Espíritu de Dios te llevó a derramar lágrimas y a decir, Señor, perdóname porque soy un pecador. Perdóname porque voy rumbo al infierno. Tenemos que tener la seguridad de nuestra salvación. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No es por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe, sino que es algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. No podemos salvarnos nosotros mismos. Alguien de afuera tiene que venir para rescatarnos del hoyo en el que estamos. Y la única opción de vida eterna está en Cristo. A la persona que está en el infierno no se le dice que tiene vida eterna, se dice que está en condenación, pero la única vida eterna pertenece a aquel que cree en Cristo como Salvador. Los incrédulos lo único que van a sufrir es una exclusión, es un tormento, es una condenación de la cual no van a poder salir. Pero la vida tal cual significa esa palabra, la definición de vida en toda su dimensión, va a ser estar con el Señor. Y dejar atrás este mundo, donde dice el Apocalipsis, porque las primeras cosas pasaron. Y todo este mundo de injusticia donde Satanás se ha apoderado del control que el ser humano tuvo que tener siempre, eso va a dejar de ser porque tanto el diablo como los demonios, como todos los incrédulos y hasta la misma muerte, que es la consecuencia de nuestro pecado, el juicio de Dios sobre nuestro pecado, todo eso va a ser echado al lago de fuego y ahí se terminará lo que ha sido este universo. Y viviremos en el universo y en los cielos nuevos y en la tierra nueva, y te repito, en la tierra nueva, donde Dios ha querido siempre que vivamos, como quiso para Adán y Eva, como quiso para toda la humanidad, pero ese plan que Dios ya sabía que se iba a truncar por el pecado, Dios preparó toda una serie de jugadas de ajedrez, por decir así, preparó toda una salvación para toda la humanidad, una serie de profecías, un Mesías prometido, alguien que iba a venir para vivir una vida perfecta, para morir por toda la humanidad y para poder resucitar y para vencer a la muerte. Y así como en Adán, dice la Biblia, todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Por tanto, el plan de salvación para tener unas criaturas que le alaben y le adoren en santidad, compartiendo su naturaleza, es algo que se va a llevar a cabo y que va a tener su compleción en el momento en el que él considere oportuno.
Estamos rumbo a eso. Pero recuerda, tu destino eterno depende de ti y solamente de ti. Dios me dio la oportunidad de ser redimido, de ser justificado, de ser perdonado. Si yo acepto la obra de salvación, pues voy a experimentar algo que no se puede ni explicar con palabras. Pero si rechazo esa obra de Cristo, muchas veces por orgullo, creyendo que no necesito a Dios, me voy a perder para toda la eternidad y no voy a disfrutar de la vida tal como Dios ha querido siempre que sea, una vida eterna de gozo, de paz, de amor, de compartir la eternidad con millones y millones de personas de diferentes idiomas, de diferentes razas, de diferentes países, con diferentes culturas. Allí estaremos para adorar a Cristo, para adorar a aquel que era Dios, que se hizo hombre y que siempre estará allí para que podamos adorarle, el Cordero que fue inmolado. Bueno, este es el final de las parábolas. Realmente hay muchas cosas que podríamos pensar y que podríamos profundizar, pero para ver un panorama así un poquito general de todo, creo que estos meses que hemos estado estudiándolo nos ha hecho bien. Por lo menos a mí me ha ayudado mucho y esto también trae esperanza a nuestra vida, como cada vez que uno lee la Biblia y la aplica a su vida, ¿no? Así que os agradezco que hayáis estado ahí, buenos siervos y fieles. Eso solo lo puede decir el Señor. Yo os diría buenos hermanos, fieles hermanos, que habéis estado ahí también escuchando, porque al mismo tiempo, cuando uno puede ser un canal de bendición, también Dios le bendice a uno. Así que gracias a todos por estar ahí. Os repito que si tenéis algún tema que os gustaría ver para la próxima temporada, alguna cosa que tenga que ver con la Biblia, por supuesto, pues tened toda la libertad también para compartirlo. Muy bien, vamos a orar entonces. Gracias, Padre, por mis hermanos, cada uno de ellos, hermanos y hermanas, familias que dedican un tiempo cada semana para estudiar tu palabra. Que tú puedas bendecirles, que tú puedas darles esperanza, consolar sus corazones en medio de sus pruebas. Y gracias, Señor, porque eres real también para nosotros. Porque no eres un deseo, no eres un pensamiento que tenemos, eres una persona real, que se ha revelado, que nos ha dicho quién eres, que nos ha dicho cómo ser salvos, que nos ha dicho cuánto nos amas, que nos muestras lo importante que es entrar a ese reino de los cielos, que ya estamos viviendo de forma espiritual, pero que un día se completará también en este mundo. Por eso oramos, ven Señor Jesús, ven pronto. El Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Te adoramos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén.